Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo programa de Resilientes. Nos encontramos aquí junto a Juan. Mi nombre es André, está San Francisco y Sebastián. Y el día de hoy vamos a estar entrevistando a Marca Patito. Les contábamos que, bueno, Resilientes es este podcast que intenta ver justamente todos los emprendimientos relacionados a la sostenibilidad y al buen gobierno y manejo social que tienen las empresas. Entonces, bienvenidos nuevamente. Cuéntanos. Juan, ¿podrías presentarte, por favor? Claro que sí. Soy Juan Salazar, soy fundador y CEO de Marca Patito. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más del emprendimiento específicamente, pero un gusto estar aquí con ustedes. Chévere. Bueno, y empezamos directamente. ¿De dónde nace la idea de Marca Patito? Y cuéntanos un poco del nombre, porque entendiendo la coyuntura, el contexto ecuatoriano, uno sabe que Marca Patito es cuando algo es algo que no tiene marca, justamente, ¿no? Entonces, quisiéramos saber un poco algo más. chimbo. O algo chimbo. No sé. Entonces, que nos llamó la atención. Queremos Sí, buenísimo. saber. Sabes que, bueno, Marca Patito nace desde una necesidad, creo que puntual, cuando yo empecé a vivir solo hace ya algunos años. Como que mis principios estaban bien formados. Sabía que me importaba el medio ambiente, sabía que quería ser un poco más consciente con respecto a mi consumo y no habían alternativas sostenibles para lo que yo estaba haciendo en mi vida. Al ser como millennial que yo me describo, soy muy tecnológico, me gusta la conveniencia, me gusta usar aplicaciones, me gusta como que todas estas cosas que los beneficios del siglo XXI los llamo yo. Y todas las alternativas sostenibles iban en contra de eso, ¿no es cierto? Hay este concepto de slow shopping, que es, por ejemplo, que te tomes la molestia de preparar tus contenedores, de ir a distintas tiendas, de, ¿no es cierto?, ir a pesar tú mismo las cosas. Y simplemente no tenía el tiempo, o sea, siendo emprendedor, siendo estudiante, tampoco tenía el tiempo y dije, debe haber una mejor solución para esto. Entonces, ahí un poco nació Marca Patito como esta mezcla entre las soluciones sostenibles del mundo, pero también los beneficios del siglo XXI, que son los servicios a domicilio, los modelos bajo suscripción, etc. Y la idea es que mucha gente que está un poco en este mismo problema, que quieren hacer algo, pero no tienen el tiempo ni la conveniencia, ya tengan todas estas herramientas a su mano para poder hacer medio el cambio y empezar a vivir una vida sostenible. Chévere. Y solo complementando la segunda pregunta que era sobre el nombre, pues Marca Patito en realidad nació como eso mismo, esta marca que puede ser como un paraguas de todas estas marcas que en este caso están alineados a la sostenibilidad. Y nos gustó Marca Patito porque le añade este elemento cultural, algo que ya es parte de nuestra cultura como ecuatorianos y que, como tú dices, todos ya tenemos un significado. Y no solo es aquí en Ecuador, sino también en Latinoamérica, desde México hasta, digamos, Argentina, Chile, también tiene una concepción muy similar. Y dijimos, ¿cómo podemos crear este nuevo concepto o este nuevo significado para una frase que ya es que todo el mundo conoce? Y dijimos, usemos Marca Patito y démosle la vuelta. Nuestro trabajo es como reinventar el significado de Marca Patito, pero creo que hasta ahora vamos haciendo un buen trabajo y sobre todo porque llama la atención. La gente dice como, Marca Patito, ¿qué onda? Y les gusta y creo que por ahora nos ha ido bastante bien. No, luego está muy lindo, te felicitamos por eso. ¿Podrías comentarles a nuestros escuchas rápidamente cómo un cliente podría, o en qué se basa tu negocio y cómo un cliente podría acceder contigo? Sí, ahorita tenemos dos servicios a los que pueden acceder con el pago de una membresía. El servicio de mercado Zero Waste a domicilio, entonces son productos al peso en envases reutilizables o reciclables. Y el segundo servicio complementario a ese es el servicio de gestión de residuos reciclables o compostables. Un poco estos dos en conjunto lo que hacen es permiten a los usuarios que apliquen las 3 R's. Reducen la cantidad de plástico y envases que usan en su vida, reusan envases que van y vienen entre ellos y nosotros para sus productos favoritos y finalmente también reciclan. Si es que hay alguna cosa que sale fuera de nuestro sistema y que tienen residuos en su casa, pues igual nosotros los gestionamos adecuadamente para minimizar el impacto. Chévere, Juan, muchísimas gracias por esa introducción y a todos nuestros escuchas, pues bueno, ya saben, Marca Patito es su solución si no quieren salir a comprar con sus bolsitas y tienen poco tiempo disponible, ¿no? Cuéntanos, Sebas. Juan, notamos que parte clave de Marca Patito es su relación con los proveedores, puesto que le dan el valor al negocio como tal. Entonces, bueno, gran parte del valor. Entonces, quisiéramos saber si mantienen algún proceso de selección para sus proveedores, algún listado de condiciones que deben cumplir para trabajar con ustedes. ¿Qué tipo de proveedor sería el que busques justamente Marca Patito para trabajar? Buenísimo. Yo creo que ahí
es importante saber que no hay un solo estándar. O sea, el ser sostenible puede incluir distintas cosas, desde yo, por ejemplo, que uso empaques biodegradables, hasta yo que tengo proveedores y trabajo con mis proveedores directamente y les pago un precio justo. Entonces creo que el paraguas bajo el cual nosotros empezamos a trabajar con nuestros proveedores es bastante amplio. Lo que sí tenemos unos criterios como súper estrictos en tema de empaques, entonces no pueden tener empaques plásticos y necesariamente tienen que ser, si es que por ejemplo algo tiene que ir con empaque, tiene que ser un empaque reciclable o reutilizable. Ahí nosotros un poco les ayudamos a hacer ese cambio. Cuando yo trabajé hace muchos años con emprendedores, ellos me decían, oye, yo quiero, por ejemplo, hacer el tema de retornabilidad de envases, pero ningún canal me da la opción. Y entonces, claro, escuchando eso un montón de veces, ahí es donde dijimos, chévere, si es que va a haber un trabajo con los proveedores, pues tenemos que darles las facilidades para que ellos también puedan ser sostenibles. Entonces, por ejemplo, si es que ellos no tienen envases reutilizables, les pasamos contactos de gente que les puede dar y volverse sus proveedores. Si es que no tienen la logística inversa, pues conversamos con ellos para ver cómo lo podemos hacer. Entonces creo que es un proceso que nosotros como canal de ventas queremos apoyar a los proveedores y definitivamente es un proceso en donde ellos poco a poco pueden ir implementando cosas y características sostenibles de su producto o a su servicio y en ese caso, digamos, todos vamos mejorando un poco. Me parece súper interesante, realmente estás aplicando un principio de sostenibilidad ampliada que implica a tu cadena logística entrenarles sobre el tema de sostenibilidad. Bajo esa misma línea, nos gustaría conocer cuál es el beneficio que reciben tus proveedores, si es que existe alguno, de trabajar contigo y no irse directamente al mayoreo. Entendería que, como tú ya lo mencionaste, hablaste un poco del precio justo, entonces no sé si nos puedes ayudar un poco más profundamente con esa idea. Sabes que es una excelente pregunta y en realidad es ¿cómo te digo? Es una contradicción en el mundo. Porque claro, existe esta cosa que dice, si tú pagas precios justos, obviamente el consumidor final va a tener un precio mayor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el balance? Puede ser que cobro más y le pago más a mi proveedor, pero tengo un menor mercado, o le pago un poco menos y llego a más gente, ¿no es cierto? Entonces es este balance donde no hay respuesta, o sea, no hay respuesta sobre qué está bien y qué está mal. Y en ese sentido nosotros lo que tratamos ahorita en este punto de Marca Patito es dar visibilidad a las marcas. Hay un montón de marcas que justamente recién están empezando, pero ya desde el inicio empezaron a implementar estos temas de sostenibilidad, frascos reutilizables, empaques reciclables, etc. Y lo que necesitan es un poco de visibilidad para poder competir con las grandes empresas que ya están posicionadas desde hace décadas, cientos de años, y que lastimosamente no tienen grandes principios de sostenibilidad, porque cuando nacieron, finalmente esto no era ni siquiera un tema que les interesaba. Entonces ahí lo que tratamos de hacer a través de nuestro canal es que puedan llegar más fácilmente al consumidor final, ese es el beneficio principal obviamente, y contar su historia, cuál es el proceso detrás y sus beneficios y por qué, digamos, trabajando juntos podemos generar esta comunidad de proveedores sostenibles. Muy, muy interesante. Realmente estás solucionando una problemática que no sé si conozcas, conocida como los precios sombras. Los precios sombras son precios subsidiados que no consideran costos ambientales que se están transando de forma común en los supermercados. Muchas veces la producción masiva no considera el impacto ambiental que está generando y los costos asociados a esta producción que afectan directamente a la sociedad. Entonces veo que estás solucionando directamente esta problemática y te felicito por ello. No sé si tienes algún comentario al respecto. Una pregunta adicional, quisiéramos saber qué proveedores tienes y más o menos dónde están ubicados. Tenemos un montón de proveedores, tenemos más de 300, ya mismo 400 productos. La mayoría son frutas y verduras, entonces eso digamos es una gran categoría. Y trabajamos con algunos proveedores de algunas granjas, incluso de Pichincha, de Cotopaxi, ya mismo vamos a empezar a trabajar con una en Loja, entonces, y también algunas obviamente que son más cercanas de aquí a la ciudad de Quito. De ahí tenemos el mayor contacto con emprendimientos pequeños, relativamente, nosotros somos un poco más pequeños, pero ellos están ahí, por ejemplo, con Yacupura, que son unos de nuestros proveedores que justamente estuvieron en el episodio pasado. Están, por ejemplo, Gua, que son estas bebidas de guayusa. Tenemos
una finca en Puembo que se llama Palugo, que venden distintos productos lácteos, etc. Entonces, digamos, tenemos un montón, tenemos una lista gigante, pero ahí lo chévere es que con cada uno de ellos tenemos una relación súper cercana. O sea, desde el inicio empezamos diciéndoles, miren, este es el reto, quieren acompañarnos y eventualmente no les prometemos que se van a hacer millonarios a través de Marca Patito en el corto plazo, pero eventualmente como crecer y apoyarnos los unos a los otros. Juan, yo creo que en el pre-entrevista, cuando te estábamos estoqueando para ver de qué se trataba bien Marca Patito, obviamente una de las cosas que más nos sorprendía era justamente la parte de la logística, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que cómo le hacías al inicio y qué tal vez es lo más loco que has hecho o lo más complicado que te ha tocado hacer para cumplir, ¿no es cierto?, los pedidos o no fallarle a un cliente. Conectabas una botella, por ejemplo. Claro, claro. ¿Cómo lo hacías al inicio? O sea, lastimosamente ahorita todavía seguimos cometiendo algunos errores. Que, por ejemplo, recogemos, me invento, las botellas de vidrio de nuestros clientes y a lo que salen, se rompen y ahí tenemos que estar barriendo la casa de nuestros clientes para no dejar manchado. Pero en realidad, o sea, yo creo que la logística la hemos hecho bien en el sentido de que estamos creciendo poco a poco. Hay este término, ¿no es cierto?, en el emprendimiento de que primero tienes que prototipar, ver si funciona y después ir creciendo, escalando, etcétera. Y creo que eso lo hemos hecho. O sea, empezamos con un Excel, ¿no es cierto?, manejando nuestro inventario, pedidos, etcétera. Y ahora poco a poco ya vamos implementando que un software para manejar inventarios, que un software para hacer la facturación electrónica. Ya estamos justamente desarrollando algún tipo de aplicación para las personas que manejan nuestra logística, para ver un poco las rutas, los mensajes que se da al cliente, etcétera. Entonces, creo que por ahí vamos. O sea, digamos, esos han sido nuestros comienzos y poco a poco hemos incorporado un poquito más de tecnología al proceso. Juan, mencionas algo muy interesante y mencionaste que manejas inventario. Coméntanos un poco cómo funciona esto. ¿Tus proveedores te entregan un stock? ¿Lo planeas este inventario bajo pedido? Netamente respecto a tus clientes, coméntanos un poco. Sí, justamente esto para entender el tema del zero waste, ¿no? Porque si al momento de tener frutas te llegan 100 frutas y tienes pedidos de 50, las otras 50 se te pueden dañar. Entonces, ¿cómo lo haces, no? Sabes que es un dolor de cabeza. Nosotros creo que hicimos mal el trabajo porque hay un montón de empresas que hacen este mismo tema de envases reutilizables, etcétera, pero no con perecibles. Entonces, claro, nosotros nos metimos con frutas y verduras. Error grande porque las frutas y verduras se te dañan y se te dañan ¿no es cierto?, en mañana. Entonces ahí creo que el reto que todavía estamos haciendo es manejar cuánto le pedimos a nuestros proveedores, por ejemplo, de frutas y verduras para que no se nos dañe. Creo que lo hemos hecho bastante bien. O sea, todas las semanas es un ajuste de, a ver, esta semana más o menos sí pedimos, no, etcétera, etcétera. También porque ya cachamos cuáles son los patrones de consumo de nuestros clientes. Hay gente que nos pide, por ejemplo, todas las semanas la misma canasta de frutas y verduras y ahí ya por lo menos podemos saber un poquito qué vamos a necesitar y qué no. De todos modos, cosas que se nos van dañando, las hacemos, por ejemplo, salsas o productos y damos, o por ejemplo, si es que ya mismo no vale, pues hacemos compost en nuestro sistema de compost. Entonces, digamos, tratamos de aprovechar al máximo y, por ejemplo, damos muestras gratis después de esas cosas a nuestros clientes. Cosas como que para reducir el desperdicio de comida, que es un tema súper importante en el tema de sostenibilidad. Y si no, o sea, ya está perdido los productos, pues por lo menos compostamos con nuestro sistema de compostaje, que igual ya lo tenemos implementado. Chévere, ahí solo deberías aprender de los añitos de las verduras. Justamente ellos. Estaba por decir eso, ya Sí. también. Preguntarles cómo hacen para... Esas cómo hacen, o sea, tú ves que aquí en Quito, por ejemplo, existe un montón de tienditas de las señas que venden las verduras, claro. ¿no? Y tú vas y siempre tienen las verduras frescas. Siempre. Y no sé cómo lo hacen. Y no se les daña nada. No se les daña nada. Entonces, Sí. ¿Tú ya cachaste cómo hacen? No, yo estoy igual. El secreto. Ustedes. Sí, El secreto. sí. Claro, hay que ir y preguntarles porque en serio es loquísimo, no se daña nada, todo ves ahí siempre súper disponible, así como, qué raro, ¿no? Pero bueno. Chévere. Juan, y perdón, Sí. te escuché hablar ya un poco de tus clientes. Oye, ¿y quiénes comenzaron siendo tus clientes? Uno diría, ¿quiénes fueron las primeras personas que se interesaron? Chuta, fueron gente tal vez vegetariana o que tenía ya alguna historia que tú decís, bueno, que eran gente consciente ya con el medio ambiente, o tú has visto más bien que
se ha ido ampliando este segmento de mercado y que ahora tú ya tienes familias, digamos... Claro, es decir, justamente cómo pasaste tal vez de un consumidor que justamente era el prototipo de tu negocio y si ahora estás cambiando a personas que tal vez no tenían en su mente consumir este tipo de productos, pero ahora con el cambio que vivimos justamente lo están haciendo. Claro, yo creo que ahí hay, ¿no es cierto?, este concepto de tus early adopters. Son las personas que más o menos tú diseñaste tu solución y sabes que ellos lo van a hacer, ¿no es cierto? Como tú dices, la gente que ya era súper responsable, que ya recicla, veganos, etc. Yo no soy vegano, estoy tratando, pero todavía no. Difícil. Porque es difícil, ¿no? Súper difícil. Pero claro, ya había esta gente que un poco estaba sensibilizada y sabíamos que nos iban a comprar. Y lo chévere es que ya hemos roto, digamos, ese nicho. O sea, todavía hay un montón de gente que nos busca por eso mismo, porque son ya así y quieren solo este componente de conveniencia. Pero también hay gente común y corriente que solo dice como podría tomar la decisión correcta. O sea, en vez de comprar con empaques, etcétera, etcétera, lo único que necesito es suscribirme y ya me dan, y ya se cumple, digamos, esta necesidad de ser un poquito más sostenible. Hay gente, justo ayer se inscribió un usuario que me pareció súper chévere y me dice, oye, mi novia, que ella sí es como súper hippie, etcétera, etcétera, ya tienes tu servicio. Pero ahora yo también quiero suscribirme, o sea, como yo no soy así, pero me pareció chévere, así que me voy a suscribir. Entonces digo, chévere, o sea, así empieza como a regarse esto y se vuelve un tema cultural. ¿Qué experiencias o retroalimentación has recibido de personas? ¿Qué mensajes de apoyo has recibido que te digan, dale Juan, estás haciendo bien las cosas y te impulsen a seguir con este sueño, ¿no? O sea, ahí creo que por suerte tenemos un contacto súper, súper cercano a nuestra comunidad. No es por promocionarnos, pero hace poco hicimos un reel en Instagram que se volvió viral. Hasta ahorita creo que tenemos como unos 25,000 views en Instagram y en TikTok tenemos como 10,000 más o menos. Y era un video súper simple que decía, ¿no es cierto? Estás cansado de clasificar la basura en tu casa para que luego pase el camión de la basura y se lleve todo. ¿No es cierto? Que es un problema que creo que todos más o menos hemos considerado en algún punto de nuestras vidas. Y tuvimos, o sea, no les miento, como 60, 70, 80 comentarios que decían, esto es exactamente lo que me pasa, este es mi problema, ¿cómo me pueden solucionar? Qué chévere su solución. Entonces, es muy bacán como entender que sí hay una necesidad tangible. La gente quiere estas soluciones y muchas veces el no tenerlas muy accesibles es lo que les impide. Y obviamente nuestro propósito es que mucha gente pueda sumarse a esto. O sea, que sea lo más fácil posible. Nosotros, digamos, nos encargamos de toda la parte logística que muchas veces es lo que te impide y ya, o sea, y empiezas de una a ser un poquito más sostenible. Muy interesante, estás topando un concepto que me encanta de Behavioral Economics, que es cómo las personas solucionan su costo moral, se podría decir. En esa lógica veo que tus clientes se comprometen. Quisiera saber, ya desde el lado del equipo de trabajo, ¿tú notas un compromiso adicional de tu equipo al trabajar en un proyecto que tiene una finalidad más grande? Sí, sabes que en realidad el tema del propósito y cuáles son como nuestros valores o principios como empresa, todo el tiempo los estamos recordando. Creo que en el día a día ya la manera de hacer las cosas ya la tenemos como súper clara para justamente ser coherentes con nuestros principios de sostenibilidad. Pero si es que alguien nuevo viene, que no necesariamente tiene ese conocimiento previo, o sea, es una persona normal, común y corriente, que nunca ha escuchado la economía circular, poco a poco estando en el día a día ya cacha, o sea, y dice como, ya entiendo por qué separamos, por ejemplo, la basura, o por qué eliminamos empaques, o por qué cualquier cosa, y ya empieza como a generarse esta cultura informal de la empresa, que creo que es una de las cosas más valiosas para que cuando tengamos que ir a hablar con cualquier persona en una reunión familiar o con nuestros amigos, por lo menos podemos decir, oigan, hablemos de esto, o sea, este es un tema importante para mí, discutamos para ver qué pasa. Se deje de hablar de política y de economía circular mejor ahora. Claro, hablemos de economía circular. Sí, o políticas de economía circular. Exacto. Ahí sí ya es muy, muy complejo. Tenemos una pregunta que nos gusta hacer mucho a nuestros entrevistados. Quisiéramos saber tu experiencia alrededor del tema o la problemática de conseguir financiamiento. Como startup comprometida al ambiente y al impacto social, ¿has tenido facilidades o acercamientos para obtener financiamiento? Pueden ser en competencias o cosas por el estilo, o si encuentras la dificultad común de varias startups. A ver, yo creo que
respondiendo muy directamente a tu pregunta, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. Justamente por mi experiencia previa digamos, en temas laborales. Yo antes de empezar Marca Patito trabajaba en la AEI, que es la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, y justamente uno de sus pilares fundamentales es el dominio de financiamiento, porque identificaron que este es un problema, ¿no es cierto?, que no existe financiamiento, y yo ya tenía contacto con algunas instituciones locales y también organizaciones internacionales que proveen financiamiento a esto. Por ejemplo, ahorita estamos en un proceso de aceleración con un fondo de inversión suizo, y que claro, uno dice, nosotros como emprendimiento chiquito es difícil acceder a estas cosas, pero justamente con esas conexiones y el networking que se hace muchas veces es más fácil entrar a estos procesos. Igual estamos en todos estos, como tú dices, los concursos, que los bootcamps de emprendimiento, que las convocatorias abiertas, desafíos de innovación, porque al inicio es como la mejor manera de conseguir dos cosas. Una, financiamiento, si es que tienes un premio. Por ejemplo, este premio que ganamos de Diners hace un par de meses, el reto digital de Diners, que te dan, digamos, recursos para que puedas promover tu emprendimiento, pero te dan otra cosa que a mí me parece un poquito más, igual de valiosa tal vez, y es visibilidad. O sea, como que alguien te diga ese sello de confianza y te diga, oye, tu emprendimiento va bien, o sea, creo que tiene potencial y por lo menos te doy visibilidad o te doy una mención en redes sociales o cualquier cosa. Y por ahí indirectamente ya viene más dinero. Entonces creo que por ahí va la cosa. Chévere. Juan, ¿y qué les recomendarías a todos esos emprendedores que nos están escuchando? Si no tienen un networking, ¿cómo llegan a este tema del financiamiento? ¿Cómo lograrían conseguir algo de dinero para empezar su negocio? O sea, primero hay que cachar que el networking no es suerte. O sea, el networking es una acción, digamos, voluntaria y donde uno hace y constantemente está, ¿no es cierto?, en LinkedIn escribiendo, en Instagram diciendo, oye, mira, colaboremos, etc. Entonces no es como suerte y ya. Entonces creo que también ese es un componente súper importante del trabajo que muchas veces nosotros creemos aquí en Ecuador que solo las palancas, ¿no es cierto? Como que vino la palanca y ya soy millonario. No me ha pasado, pero claro, es cuestión de moverse. Justo haciendo promoción a donde estamos grabando Impacto, aquí me he encontrado con un montón de gente, con un montón de otros emprendedores que están, digamos, en este ecosistema y que te dice como, oye, yo tengo este coso, ven, participas de esta cosa. Entonces creo que por ahí es muy chévere el tema de empezar a hacer networking. ¿Y qué consejo les daría? Es empiecen, o sea, empiecen a escribir a otra gente, a ver un montón de información ahí en Google sobre convocatorias, no solo aquí de Ecuador, sino del mundo. Y participen, o sea, no es más que llenar las aplicaciones, hacer el proceso y obviamente previo a eso sí tiene que haber un trabajo súper fuerte de identificar una necesidad del mercado y crear una solución innovadora para que lo resuelvan, ¿no? Chévere, y hablando de temas de innovación, justamente vimos que hace un mes ganaste el tema del reto digital Diners, ¿no? Felicidades por eso. Gracias. Cuéntanos un poco más sobre esta experiencia, qué aprendizajes te dejó. Nos estás contando este tema del fondo suizo, cuéntanos también un poco esas experiencias que siempre tiene la persona que está empezando una startup, ¿no? Meterte en todos los concursos que puedas, como dices, por un tema de reconocimiento, por un tema de, no sé, de sentir el logro que estás consiguiendo, ¿no? Verás, justo hace unos 2 años, creo, 2 años y medio, cuando todavía no existía Marca Patito, existía en Idea, participamos de un espacio que es el Startup Weekend de Google, y ahí también ganamos el primer lugar. Hace muchos años no nos dieron plata, pero nos dio como que como yo les decía, ese primer empujón para decir, qué bacán, o sea, tal vez sí hay algo aquí interesante. No estamos diciendo cualquier cosa. Exactamente, o sea, tal vez a alguien sí le parece esto interesante. Y claro, esa fue nuestra primera experiencia y en realidad solo era yo en ese entonces de la gente que está en el equipo. Pero ahora, digamos, por ejemplo, con el reto Diners, creo que lo que más aprendí es el hecho de que hay un montón de gente que está haciendo igual cosas increíbles. Y es muy cool porque elevas el nivel. Creo que nosotros estamos súper acostumbrados a ver, ¿no es cierto?, estos emprendimientos de Silicon Valley, de cualquiera de estas empresas súper tecnológicas que tienen valoraciones de billones de dólares. Y uno aquí en Ecuador dice como, o sea, como no hay eso, pero en realidad sí hay. O sea, lo chévere es encontrarte con estos otros emprendimientos que tal vez no tienen las herramientas o el mercado no está listo para esas soluciones, pero definitivamente la visión de ir hacia allá está súper clara. En ese sentido, por ejemplo, y respondiendo a tu otra pregunta sobre este fondo de inversión,
No estoy seguro de la comunicación, si estamos permitidos o no hablar de esto, pero ya nos dirán, y si es que esto se demora un tiempito, ya va a salir. Pero es un fondo de inversión bueno, los que manejan el programa se llama Sagana y tienen un fondo que se llama Circulate Capital, que justamente es, digamos, este fondo con el que invierte o potencia emprendimientos para resolver el problema del plástico en los océanos. Entonces, con esa perspectiva en mente, estamos ahorita participando con 35 emprendimientos de toda la región, de toda Latinoamérica, que están haciendo proyectos increíbles. O sea, hay, por ejemplo, un proyecto en México que hace construcción a partir de plástico y hacen ya construcciones gigantes, o sea, edificios, centros comerciales, etc. Hay otros, por ejemplo, aquí que es un proyecto de Colombia, que muchos hemos escuchado, que son las botellas de amor, que son estas botellas plásticas que les rellenas de plásticos no reciclables, como por ejemplo las envolturas de galletas y cosas así, que son laminados, y eso en realidad lo transforman para hacer unos bloques que hacen igual construcción. Entonces hay unos proyectos que ya están muy, muy allá, entonces es muy chévere ver cómo a través de estas sesiones ellos han tenido también éxitos, fracasos y aprendizajes, pero más es como generar esta comunidad que te motive en la incertidumbre que es el emprender, porque definitivamente es duro, a seguir trabajando y a seguirle dando. Definitivamente, qué chévere tu experiencia, Juan. Antes de seguir con Francisco, solo una pregunta más. Bueno, entendemos que, como hablábamos tras bastidores, quieres seguir creciendo, es el sueño de todo emprendedor, ¿no? Justamente seguir creciendo, y no solo por un afán de crecer por crecer, sino si tienes una idea tan loable como es Marca Patito, quieres que lleguen más personas para que tenga un impacto real en la vida, ¿no? A medida de que creces y si en algún momento llegas a ser masivo, cuéntanos un poco de este modelo de suscripción que manejas, ¿cómo lo manejarías? ¿Has pensado un poco en eso? Sí, o sea, para serte sincero, ahorita tenemos como 3 suscripciones, la más básica es de $10. Hay unas como que beneficios adicionales para las otras suscripciones, y justo hace poco dijimos, eliminemos todas y quedémonos con una básica. O sea, en serio, eliminemos esa barrera de chuta, tal vez no tengo ese dinero para pagar este premium o esta cualquier cosa, pero por lo menos tienes los servicios básicos. Entonces creo que el tema de suscripciones se va a mantener igual, o sea, lo más accesible que podamos. Son muy buenos precios. Sí, o sea, $10 para todo lo que hacemos yo creo que es un robo, pero no sé cómo hacemos dinero. Pero claro, es este tema y yo digo, la gente tiene que empezar a valorar estos temas de economía circular, ¿no es cierto? La basura, en nuestra percepción, no tiene un valor, o sea, es gratis. Y la gente, no la vemos. Claro, no la vemos, es problema de alguien más, ¿no es cierto? Sí. Creen y mucha gente dice como, ¿por qué voy a pagar porque alguien me gestione la basura? Pero sí pagas, o sea, mucha gente no sabe, pero se paga una tasa en la luz, que justamente es para que la empresa, el municipio te gestione tus residuos. Entonces, si dices... esto tiene valor, o sea, alguien tiene que ganar dinero para que tu basura, que solo la dejas en la calle, pues termine en algún lugar, ¿no es cierto? Entonces creo que, digamos, si bien $10 no es mucho, es un valor significativo también para que la gente empiece a cachar que los residuos y digamos, toda la gestión que involucra el vivir una economía circular tiene un costo, y eso sí es importantísimo que la gente lo vea. Chévere. Justo en esa línea, ¿no es cierto? Hay una frase que vimos en la página de Marca Patito que nos gustó mucho y decía, no es más complicado, es lo correcto, ¿sí? Que va en línea con lo que decimos de que esto tiene un costo y reciclar. ¿Qué necesitamos como consumidores para comenzar a hacer lo correcto? ¿Cómo comenzamos? Yo creo que ya hay, obviamente suscríbanse a Marca Patito, ¿no es cierto? No. Pero yo creo que el primer paso es darte cuenta que existe un problema. Hay como un montón de gente que ni siquiera ha cachado que esto es un problema. O sea, vive su vida feliz, botando la basura afuera, y que se lleve y que pase lo que tenga que pasar y no pasa nada, ¿no es cierto? Y yo sigo comprando en empaques chiquitos, etc. Entonces, el primer paso es darte cuenta de que existe un problema. Por suerte, ya como la cultura colectiva alrededor de este tema ya está mejorando. O sea, mucha gente ya se da cuenta que hay algo ahí. Entonces, creo que poco a poco ya esto va a ser, ¿no es cierto?, algo muy, muy popular y todo el mundo va a cachar. Pero de ahí es dar el primer paso. O sea, herramientas o servicios como Marca Patito hacen que este primer paso ¿y ahora cómo empiezo?, sea mucho más fácil. Hay incluso marketplaces que te dan todos los insumos zero waste que necesitas en tu vida, que los reutilizables, los termos, no sé, ahí es todo un tema que podríamos discutir.
pero cada vez se vuelve más fácil, entonces solo es cuestión de tomar la decisión y no, o sea, no necesariamente es más caro, no es más complicado, no es, ¿no es cierto? Todas estas preconcepciones que hace muchos años tal vez efectivamente sí era todas estas cosas, pero ahora con lo que se ha ido desarrollando la industria ya es casi igual de accesible que la opción normal, entonces solo tienes que cambiarte a la que es sostenible. A veces el mensaje del reciclaje también llega de forma incorrecta. Del otro lado, así como hay gente que no recicla nunca, hay gente que también piensa que, bueno, solo separando la basura, bueno, el planeta se va a salvar, digamos que es el otro extremo, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, un poco viendo los datos, tú sabes, un pequeño número de empresas son responsables de casi la totalidad, ¿no es cierto?, de la contaminación, de las emisiones. ¿Y qué viene después, no es cierto? ¿Qué debería venir después de ya suscribirme a Marca Patito? Bueno, de separar mi basura. Esto te lo pregunto como emprendedor y como, bueno, apasionado también de estos temas y como para que nos sirva a nosotros también como resilientes, que de lo que más nos gusta es aprender. ¿Qué viene después? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como pequeños emprendedores? ¿O cómo deberíamos escuchando en la casa? ¿Qué vendría después? ¿Cómo deberíamos interactuar con el gobierno, con las empresas para seguir incrementando, ¿no es cierto?, este impacto positivo? Que no sean solo emprendimientos pequeños, cosas aisladas que quieren crecer, sino que sea una cosa que termine cambiando. Justo hace poco escuché otro podcast que me encanta y es de temas ambientales y justo habla de, digamos, cuál puede ser el impacto de si es que existen todas estas empresas gigantes y nosotros con nuestras acciones súper chiquitas verdaderamente hacemos algo. Y muchas veces la respuesta es no, o sea, te desmotivas y dices como, pucha, ¿para qué sigo reciclando? ¿Para qué sigo haciendo esto? Sí, eventualmente no tengo un impacto en esta cosa. Y el análisis que dijeron es, efectivamente, lo que más cambios grandes tiene es la política pública, es las grandes corporaciones que hagan cambios estructurales o de su estrategia, digamos. Pero lo que nosotros como individuos podemos hacer, más que minimizar, por ejemplo, nuestra huella de carbono, es ser vocales al respecto. O sea, hablar de estos temas, que cuando tú dices, ¿no es cierto?, nos sentamos en la mesa a discutir de política o de estas cosas, hablemos de sostenibilidad, o sea, hablemos de medio ambiente para que no sea un tema de solo nuestra prima, la vegana, que se sienta ya alejada de todos. Peleada con todo el mundo. Ajá, como que no conversa No con nadie. participa. Exacto. Sino que es de todos, o sea, todos tenemos que hablar de esto porque nos compete a todos, o sea, es responsabilidad de todos. Entonces, cuando empecemos, por ejemplo, y yo por eso me encantan las redes sociales y estos espacios como de comunicación, cuando empecemos a hablar de cosas que verdaderamente importan y que sean como los más prioritarios, no hablar de, ¿no es cierto?, no quiero decir cualquier... no quiero dar mala fama a alguien, pero como cualquier, no sé, serie de Netflix o cualquier celebridad de otro país que ni siquiera es parte de nuestra vida. Y mejor empecemos a hablar de cosas que sí importan y son parte de nuestro día a día. Entonces creo que por ahí, o sea, por ahí podemos contribuir, empezar a hablar de estos temas que se vuelvan temas comunes, porque no es ciencia tampoco. Y creo que por ahí un poco podemos empezar a aportar nuestro granito de arena, porque cada persona que, ¿no es cierto?, ahorita estamos hablando entre los cuatro, pero si es que de aquí empieza a escuchar una persona y una persona le cuenta a dos personas más, pues empieza como este efecto cascada que creo que es lo que necesitamos. Chévere, Juan, de verdad, sí, el cambio tiene que venir desde todos, ¿no? Y evidentemente el mundo está cambiando a eso, Latinoamérica todavía está por detrás, pero los mercados europeos, el mercado norteamericano está muy, o sea, son los que más contaminan, pero también están pensando en este tipo de soluciones, así que nada, pues esperemos que esto funcione. Finalmente, nada, agradecerte, Juan, por este espacio, agradecer a Marca Patito, de verdad, tener emprendedores como tú siempre nos llena de alegría y nada, también felicitar a todos esos emprendimientos que nos están escuchando, que vean que las cosas son posibles y sigan adelante. Queremos agradecer también a Collateral, nuestra consultora ambiental y sostenible, por auspiciar este proyecto. Chicos. No, pues Juan, muchas gracias por tu tiempo y esperamos saber mucho de ti y de Marca Patito próximamente y seguramente nos suscribiremos. Esperemos que sí. Yo quisiera complementar una de tus ideas, realmente una estrategia para superar los problemas derivados del COVID justamente está enfocándose hacia toda la estrategia de emprendimientos sostenibles y verdes. Tal vez un comentario final, Juan. Sí, yo creo que
Me gustó lo que dijiste, como que parece que hay un montón de iniciativas en otros lugares que ya están haciendo estas cosas, ¿no es cierto? Estados Unidos, Europa, etcétera. Yo siempre digo esto y me parece como muy... Una referencia muy chistosa, si es que les gustan los cómics o las películas como a mí me gustan, hay esta referencia de Wakanda, que es este país de la Pantera Negra, ¿no es cierto? Y yo en serio veo a Ecuador como que podría llegar a ser eso. O sea, si nos organizamos y en realidad vemos cuáles son nuestra propuesta de valor como país. O sea, cuál es nuestra identidad y cómo nosotros podemos generar un modelo de desarrollo que no es el capitalismo extremo, ¿no es cierto? Que ya vemos que genera unas desigualdades increíbles, sino que nos podemos meter al desarrollo sostenible. O sea, ¿no es cierto? Como referencia yo siempre pongo los ODS porque me parecen fabulosos. Y es cómo podemos en verdad hacer un cambio cultural que vaya hacia un modelo distinto, que todavía no existe, pero que eventualmente puede llevarnos a que Ecuador se vuelva Wakanda. Entonces me gusta esa referencia porque creo que hay como un montón de posibilidades, hay un mundo de posibilidades que obviamente todos estamos trabajando para construir, como ustedes, nosotros y la gente que nos escucha, así que qué bacán. No, súper chévere. A todos nuestros escuchas, agradecerles nuevamente por estar aquí en sintonía con nosotros y no se olviden que los verdaderos cambios nacen desde las ideas. Nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias chicos.